Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa Francisco que transmitimos desde el patio de San Dámaso dentro de la Ciudad del Vaticano de este 19 de mayo, miércoles de la séptima semana de Pascua y memoria litúrgica, entre otros, de San Urbano I, Papa. El Santo Padre ha iniciado la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Y con este saludo ha comenzado la audiencia general. Ahora escuchamos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es del Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. Jesús dijo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora estamos escuchando la lengua francesa. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy retransmiten esta señal por radio y televisión. Hoy están conectadas con nosotros Radio María de Altagracia en República Dominicana, Radio Cáritas Universidad Católica en Paraguay, Radio San Camilo en Perú, Radio ACD en México. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y ahora nos disponemos a escuchar en lengua inglesa. Seguimos saludando a las emisoras que hoy retransmiten esta señal con nosotros, tanto por radio como por televisión. También están con nosotros Radio María en Venezuela, en Guatemala y en El Salvador. Desde España, Popular Televisión Murcia, Cetelmón Televisión en Alicante y Radio Televisión Diocesana de Toledo. Desde Estados Unidos nos acompañan y retransmiten con nosotros Catholic Faith Network, Radio Paz, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada Inmaculada Televisión, Radio Misión Católica en Sabana, EWTN y ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización. Ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Aprovechamos para saludar también a quienes nos siguen a través de nuestro canal, de nuestro portal, nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live. Y precisamente desde Facebook Live está hoy conectado con nosotros el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también para ellos. Und vor den Menschensohn hintreten könnt. Wort des lebendigen Gottes. Escuchamos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús les dijo: estén atentos. No vaya a suceder que sus corazones queden embotados por el vicio, las borracheras y las preocupaciones de la vida, y ese día los tome de sorpresa, como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Manténganse despiertos, orando en todo momento, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y puedan así presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje del Evangelio según Lucas en nuestro idioma y ahora es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Do Evangelho segundo São Lucas. Durante la audiencia general, recordamos, la palabra es proclamada en diferentes idiomas, precisamente para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde el patio de San Dámaso, dentro de la Ciudad del Vaticano. Como laço, cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer, e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Y ahora es el mismo pasaje bíblico proclamado en árabe. Recordamos también que es la catequesis número 34 del ciclo de catequesis sobre la oración cristiana. Hoy el Papa hablará de distracciones, de sequedad y de pereza. للنجاة من جميع هذه الأمور التي ستحدث وللثبات لدى ابن الإنسان. كلام الرب. Y finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. Escuchemos. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na cały dzień. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas, en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar ahora sí la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Seguendo la falsariga del catechismo, in questa catechesi ci riferiamo all'esperienza vissuta. Siguiendo las líneas del catecismo, en esta catequesis nos referimos a la experiencia vivida en la oración, tratando de mostrar algunas dificultades muy comunes que deben ser identificadas y superadas. Non è facile. Rezar no es fácil. Ci sono tante difficoltà. Hay tantas dificultades nella preghiera. que hay en la oración. Bisogna conoscerle. Se necesita conocerlas, individuarlas y superarlas. Il primo problema che si presenta a chi prega è la distrazione. El primer problema que se presenta a quien reza es la distracción. Gira per tutto il mondo. Nos ponemos a rezar y luego la mente gira, gira y gira por todo el mundo. La distrazione della preghiera. La distracción de la oración. Convive spesso con la La distrazione. oración convive a menudo con la distracción. De hecho, la mente umana a la mente humana le cuesta detenerse durante mucho tiempo en un solo pensamiento. Todos experimentamos este continuo remolino de imágenes y de ilusiones en perenne movimiento que nos acompaña incluso durante el sueño. Y todos sabemos que no es bueno dar seguimiento a esta inclinación desordenada. La lucha por conquistar y mantener la concentración no se refiere solo a la oración. Si no se alcanza un grado de concentración suficiente, no se puede estudiar con provecho y tampoco se puede trabajar bien.
Los atletas saben que las competiciones no se ganan solo con el entrenamiento físico, sino también con la disciplina mental, sobre todo con la capacidad de estar concentrados y de mantener despierta la atención. Las distracciones no son culpables, pero deben ser combatidas. En el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que a menudo se olvida, pero que está muy presente en el Evangelio. Se llama vigilancia, y Jesús lo dice tanto, vigilancia. El catecismo la cita explícitamente en su instrucción sobre la oración. A menudo Jesús recuerda a los discípulos el deber de una vida sobria, guiada por el pensamiento de que antes o después Él volverá, como un novio de la boda o un amo de un viaje. Pero no conociendo el día y la hora de su regreso, todos los minutos de nuestra vida son preciosos y no se deben perder con distracciones. En un instante, que no conocemos, resonará la voz de nuestro Señor. En ese día, bienaventurados los siervos que Él encuentre laboriosos, aún concentrados en lo que realmente importa. No se han dispersado siguiendo todas las atracciones que les venían a la mente, sino que han tratado de caminar por el camino correcto, haciendo bien su trabajo. Esta es la distracción, que la imaginación gira y gira y gira. Santa Teresa llamaba a esta imaginación que gira y gira y gira en la oración la locura de la casa. Es como una locura que te hace girar y girar y girar. Tenemos que pararnos un momento y controlarla con la atención. Un discurso diferente se merece el tiempo de la aridez. El catecismo lo describe de esta manera. El corazón está desprendido cuando está la aridez, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en el que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. La aridez nos hace pensar en el Viernes Santo, en la noche, en el Sábado Santo, en todo el día. Jesús no está en la tumba, Jesús ha muerto, estamos solos. Y esto es el pensamiento madre de la aridez. A menudo no sabemos cuáles son las razones de la aridez. Puede depender de nosotros mismos, pero también de Dios, que permite ciertas situaciones en la vida exterior o interior. O a veces puede ser un mal de cabeza, un mal de hígado, que te impide entrar en la oración. A veces no sabemos bien la razón. Los maestros espirituales describen la experiencia de la fe como un continuo alternarse de tiempos de consolación y de desolación, momentos en los que todo es fácil, mientras que otros están marcados por una gran pesadez. Tantas veces cuando nosotros encontramos a algún amigo, ¿cómo estás? Hoy estoy plof, hoy estoy para abajo. Y tantas veces estamos para abajo, desanimados. No tenemos consolación, no podemos más. Son esos días grises. Y los hay tantos en la vida. Pero el peligro es tener el corazón gris. Cuando estamos desanimados, cuando estar desanimados llega al corazón, hace que se enferme. Y hay gente que vive con el corazón gris y esto es terrible. No se puede rezar
No se puede sentir la consolación con un corazón gris, o no se puede llevar hacia adelante una herencia espiritual con el corazón gris. Tiene que ser abierto y luminoso para que entre la luz del Señor. Y si no entra, hay que esperarla con esperanza, pero no cerrarla en el gris. Poi è una cosa diversa l'acidia. Después hay otra cosa diferente que es la acedia, otro defecto, otro vicio, que es una auténtica tentación contra la oración y más en general contra la vida cristiana. La acedia es una forma de aspereza debido a la pereza, al relajamiento de la áccesis, al descuido de la vigilancia, la negligencia del corazón. Es uno de los 7 pecados capitales porque, alimentado por la presunción, puede conducir a la muerte del alma. Entonces, ¿qué hacer en esta sucesión de entusiasmos y avilimentos? Se debe aprender a caminar siempre. El verdadero progreso de la vida espiritual no consiste en multiplicar los éxtasis, sino en el ser capaces de perseverar en los tiempos difíciles. Camina, camina y camina. Y si estás cansado, párate un poco y vuelve a caminar, pero con perseverancia. Recordemos la parábola de San Francisco sobre la perfecta Leticia. No es en las infinitas fortunas llovidas del cielo donde se mide la habilidad de un fraile, sino en el caminar con constancia, incluso cuando todo ha perdido el sabor de los comienzos. Todos los santos han pasado por este valle oscuro y no nos escandalicemos si leyendo sus diarios escuchamos el relato de noches de oración apática vividas sin gusto. Es necesario aprender a decir, también si tú, Dios mío, parece que haces de todo para que yo deje de creer en ti, yo, sin embargo, sigo rezándote. Que los creyentes no apaguen nunca la oración. Esta a veces puede parecer a la de Job, el cual no acepta que Dios lo trate injustamente, protesta y lo llama a juicio. Pero tantas veces incluso protestar delante de Dios es una manera de rezar, de orar. También enfadarse con Dios es un modo de oración, porque tantas veces el hijo se enfada con el papá. Y es un modo de tener una relación con el papá. Y anche noi che siamo molto meno santi e pazienti di Giobbe. Y también nosotros, que somos mucho menos santos y pacientes que Job, sabemos que finalmente, al concluir este tiempo de desolación, en el que vemos elevado al cielo gritos mudos y muchos ¿por qué?, Dios nos responderá. No se olviden de la oración del por qué. Es la oración que hacen los niños cuando empiezan a no entender las cosas. Los psicólogos lo llaman la edad del por qué. Porque el niño pregunta al papá, papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Pero estemos atentos, él no escucha la respuesta del papá. El papá empieza a responder y el niño dice otro por qué. Solamente quiere atirar la atención y la mirada del papá. Y cuando nosotros nos enfadamos un poco con Dios y le preguntamos los porqués, estamos tirando el corazón de nuestro Padre, con nuestra dificultad, nuestra miseria, con nuestra vida. Pero tengan coraje de decir a Dios ¿por qué? Porque a veces enfadarse un poco hace bien. Te hace despertar este comportamiento de hijo a padre, esta relación de padre e hijo que tenemos que tener con Dios. Y también nuestras expresiones más duras y más amargas, Él las recogerá con el amor de un padre y las considerará como un acto de fe, como una oración. Gracias.
Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación, escucharemos los resúmenes de los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Estamos escuchando al monitor francés y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Hoy el Papa Francisco ha dedicado su catequesis a la oración y en concreto ha tratado de mostrar algunas de las dificultades más comunes que deben ser identificadas y superadas en el momento de rezar. El primer obstáculo que encontramos en la oración, que encuentra la persona que reza, es la distracción, ha dicho Francisco. La oración convive a menudo con la distracción. De hecho, ha asegurado que a la mente humana le cuesta detenerse durante mucho tiempo en un solo pensamiento. Pero esta lucha por conquistar y mantener la concentración no se refiere solo a la oración, nos ha explicado el pontífice, y ha puesto de ejemplo a los atletas, personas que saben que las competiciones no se ganan solo con el entrenamiento físico, sino también con la disciplina mental. Chaque instant de notre vie est précieux et ne doit pas être dispersé dans la distraction. La deuxième difficulté est la sécheresse, ou comme l'écrit le catéchisme, le cœur est sevré, sans goût pour les pensées, les souvenirs et les sentiments, même spirituels. Les maîtres spirituels décrivent l'expérience de la foi comme une alternance continue de temps de consolation et de désolation. La troisième difficulté est l'ascédie, une forme de dépression due au relâchement de l'ascèse. Les recordamos que estamos en directo desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News, transmitiendo la audiencia general del Papa Francisco desde el patio de San Dámaso dentro de la Ciudad del Vaticano. Y es en concreto la catequesis número 34 del ciclo de catequesis sobre la oración cristiana. Estamos escuchando al monitor, como he dicho antes, francés, y en poco tiempo el Papa dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Nos expressions les plus dures et les plus amères, et les verra comme un acte de foi, une prière. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. Me alegro de saludar a los fieles de lengua francesa a la espera de Pentecostés. Como los apóstoles reunidos en el cenáculo con la Virgen María, pidamos fervientemente al Señor el espíritu de consuelo y de paz para los pueblos atormentados que viven situaciones difíciles. A todos, mi bendición. Y ahora el monitor de lengua francesa traduce el saludo del Papa a los fieles franceses. Comme les apôtres réunis au Cénacle avec la Vierge Marie, demandons au Seigneur avec ferveur l'esprit de consolation et de paix pour les peuples meurtris qui vivent dans des situations difficiles. À tous, ma bénédiction. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará también el resumen en inglés de lo que el Papa acaba de decir en su catequesis. Recordemos que otra de las dificultades que ha expresado el Papa Francisco hoy
que podemos tener a la hora de rezar es la aridez espiritual. Puede depender de nosotros mismos, ha dicho el Papa, pero también de Dios, que permite ciertas situaciones de la vida, exterior o interior. Además, ha asegurado que los maestros espirituales describen la experiencia de la fe como un continuo alternarse de tiempos de consolación y de desolación. Momentos, ha dicho el Papa, en los que todo es fácil, mientras que otros momentos están marcados por una gran pesadez. Prayer, like study and work, demands concentration and mental discipline. This calls for our cultivation of the virtue of vigilance, by which we focus our lives on doing the Lord's will daily in expectation of his return. A second difficulty is the experience of spiritual aridity, moments of dryness, when our hearts, as the Catechism teaches, have no taste for thoughts, memories, and feelings, even spiritual ones. The spiritual masters acknowledge that the life of faith involves times of consolation, but also of desolation, when we share in the Lord's sufferings. A third difficulty is acedia, or sloth, a form of spiritual fatigue that leads to the deadly temptation to abandon prayer altogether. The saints faced these same difficulties in their prayer, and they teach us that true progress in the spiritual life comes about through daily perseverance, like that of Job, who remained constant even amid his many afflictions. As we strive to grow in En our breves momentos, el Papa dirigirá a los fieles de lengua inglesa sus saludos. Father will grant us through the Son and in the Spirit all that we need to draw us ever closer to him. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa mientras nos preparamos para celebrar la solemnidad de Pentecostés. Invoco sobre vosotros y vuestras familias los dones del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. I cordially greet the English Ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. Pentecost, I invoke upon you and your families the gift of the Holy Spirit. May God bless you. A continuación, el monitor de lengua alemana también hará el resumen de la catequesis, apenas pronunciada por el Papa en italiano. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. La tercera dificultad que el Papa Francisco ha citado a la hora de rezar es la acedia o pereza, y que ha definido el Papa Francisco como una forma de fatiga espiritual que lleva a la tentación mortal de abandonar la oración por completo. De hecho, el Papa ha dicho que es uno de los 7 pecados capitales porque, alimentado por la presunción, puede conducir a la muerte del alma. Nos ha contado además que los santos se enfrentaron a estas mismas dificultades en su oración y nos enseñan que el verdadero progreso de la vida espiritual se produce a través de la perseverancia diaria, como la de Job, ha dicho el Papa, que permaneció constante incluso en medio de las muchas aflicciones. Diese gehört zum inneren Gebet, wenn das Herz von Gott wie getrennt und ohne Verlangen nach geistlichen Gedanken, Erinnerungen und Gefühlen ist. Eine Versuchung gegen das Gebet ist dann der Überdruss, der durch das Nachlassen der Askese, das Schwinden der Wachsamkeit und durch mangelnde Sorgfalt des Herzens hervorgerufen wird. Wie sollen wir nun mit dieser Aufeinanderfolge von Hochgefühlen und Entmutigungen umgehen?
Wir müssen lernen, in Beständigkeit weiterzugehen. Der Fortschritt im geistlichen Leben besteht darin, dass wir in den Schwierigkeiten ausharren, im Vertrauen, dass der Herr im finsteren Tal bei mir ist und mein Rufen und Fragen als Ausdruck des Glaubens und als Gebet annimmt. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. In questi giorni, Doy una cálida bienvenida a los peregrinos de habla alemana. En estos días de la novena de Pentecostés rezamos para que el Espíritu Santo venga y nos llene los corazones de los fieles y para que nos dé también la fuerza de perseverar cuando la oración se hace difícil. Que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro camino. Ha sido el saludo del Papa Francisco a los fieles alemanes y ahora el monitor transmite el saludo a los fieles de lengua alemana. Wenn uns das Beten schwerfällt. Der Heilige Geist leite uns auf unserem Weg. Seguimos con la catequesis ahora en nuestro idioma español. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos y a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre algunas de las dificultades más comunes que pueden surgir en la vida de oración. La persona que reza experimenta con frecuencia la presencia de ciertos obstáculos y ciertas tentaciones que impiden el encuentro con el Señor y que tiene que identificar y combatir con humildad y perseverancia. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona, por ejemplo, la distracción, la sequedad, la asedia. Hay otros más, pero menciona estos tres. El primer problema que se presenta en la oración son las distracciones. En efecto, todos experimentamos, no solo en la oración, sino en cualquier actividad que realicemos, que no es fácil concentrarse y estar atentos. Pero en el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que puede ayudarnos, la vigilancia. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Otra dificultad es la sequedad, que puede depender de nosotros mismos o también de Dios, que permite ciertas situaciones exteriores o interiores. Es el tiempo de la desolación y de la fe más pura, porque se mantiene firme junto a Jesús. Por último, otra de las dificultades de la oración es la asedia, que está provocada por la pereza, el relajamiento de la ascesis, la falta de vigilancia y la negligencia del corazón. Ante todas estas dificultades, no tenemos que desanimarnos, sino seguir rezando con humildad y confianza. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay bastantes aquí. Hay colombianos, ¿sabéis? ¿Cuántos colombianos? En estos días de preparación a la solemnidad de Pentecostés, pidamos al Señor que nos envíe los dones del Espíritu Santo para poder perseverar en nuestra vida de oración con humildad y alegría, superando las dificultades con sabiduría y constancia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Mexicano también. Paraguayos. Santo Padre, os fiéis de língua Y el portuguesa Papa ha hecho testemunham a llegar vossa en su santidade lengua madre sentimentos los de saludos a gratidão todos los fieles de lengua española de América Latina, España, Estados Unidos y demás pelas que se vossas encuentran por el intenções de mundo. pastor da Igreja Universal. No final da Ha audiencia, saludado también cantaremos a o Pai Nosso em latim. varios de los peregrinos, de los fieles que estaban presentes en el patio de San Dámaso, Extensiva aos seus familiares, especialmente procedentes às de crianças, Latinoamérica, aos de idosos, diversos aos países. jovens, Ahora es el turno del monitor de lengua O portuguesa. Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Hoje falaremos de 3 dificuldades que podemos enfrentar. El monitor na de lengua oração. portuguesa, como el resto de los monitores, lleva A aridez al Papa e a los síndrome. sentimientos de gratitud A y afecto distração nasce da filial de los dificuldade fieles da mente humana en permanecer este caso de por lengua muito portuguesa, tempo em que único siguen la pensamento. catequesis a través de los Siempre medios nos de acompaña comunicación y un aseguran turbilhão al de imagens pontífice y fantasías. sus oraciones por sus Evangelio intenciones nos como indica una pastor virtud de la Iglesia capital na Universal. luta por Además, manter a concentración anuncia que al final de la y audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular, como siempre, a los niños, a los ancianos, a los enfermos Já a aridez, y a cuantos a sufren. perda do gosto pelas realidades espirituais, é desafio que chama a viver somente da fé quando se está desprovido de consolações. Finalmente, a assídia, ou preguiça espiritual, é a tentação por excelência contra a oração. É uma espécie de depressão que nasce do relaxamento da ascese, muitas vezes alimentada pela presunção, e que pode levar à morte da alma. Tanto a aridez como a tentação da assídia se combatem com a perseverança, sobretudo quando se atravessa o vale da escuridão, depositando diante de Deus, como Jó, as nossas dificuldades e amarguras, na certeza de que Ele, com amor de Pai, as acolherá como verdadeiro ato de fé, como uma oração. Agora o Santo Padre dará sua saudação em italiano aos fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua portuguesa. En estos días de preparación a la fiesta de Pentecostés, pidamos al Señor que derrame en nosotros la abundancia de los dones de su Espíritu para que, firmes en la oración, encontremos la fuerza de lo alto que nos haga testigos de Jesús hasta los confines de la tierra. Que Dios os bendiga. Gracias. Ha sido el saludo del Papa a los fieles de lengua portuguesa y ahora el monitor portugués traduce las palabras del Papa. A los fieles pues de lengua portuguesa de África, de Brasil y de Portugal. Para que firmes na oração encontremos a força do alto que nos torna testemunhas de Jesus até os confins da terra. Obrigado. Ahora es el turno del monitor de lengua árabe que llevará también al Santo Padre, el afecto de los fieles, y hará un resumen de su catequesis. يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. El Papa Francisco también ha dicho hoy que el verdadero progreso de la vida espiritual no consiste en multiplicar los éxtasis, sino en el ser capaces de perseverar en los tiempos difíciles. Además ha dicho que todos los santos han pasado por ese valle oscuro y que no debemos escandalizarnos si leyendo sus diarios escuchamos el relato de noches de oración apática.
vivida sin gusto. Nos ha pedido además que aprendamos a decir también sí tú, Dios mío, parece que haces de todo para que yo deje de creer en ti. Yo, sin embargo, sigo rezándote. Porque los verdaderos creyentes, ha dicho el Papa, no apagan nunca la oración. كل لحظات حياتنا ثمينة ويجب ألا تضيع في التشتت. التجربة الثانية هي الجفاف في الصلاة، عندما يكون قلبنا غير ميال إلى شيء ولا يتذوق الأفكار والذكريات والعواطف حتى الروحية. هذا زمن صعب مر به كل القديسين. التجربة الثالثة ضد الصلاة والحياة المسيحية هي الكسل الروحي، وهو شكل من أشكال الإرهاق النفسي، سببه التراخي في أعمال الزهد والضعف في السهر وإهمال القلب. الكسل الروحي هو إحدى الخطايا السبع الرئيسية، ويمكن أن يؤدي إلى موت النفس. وقال قداسته: كيف نعمل إذن فيما يحدث لنا من تقلب بين حماس وإحباط في الصلاة؟ يجب أن نتعلم أن نسير دائما. التقدم الحقيقي في الحياة الروحية لا يقوم في كثرة الانخطافات الروحية، بل في القدرة على المثابرة في الأوقات الصعبة. يجب أن نتعلم أن نقول للرب: يا إلهي، حتى لو بدا لي أنك تفعل كل شيء. Y ahora en italiano, en breves, escucharemos el saludo del Papa a los fieles de lengua árabe. لا يتوقف عن الصلاة أبدا لأنه يعلم أن الله سيستجيب له يوما ما. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. En el mes de mayo, mes dedicado a la Virgen, recemos el Santo Rosario, compendio de toda la historia de nuestra salvación. El Santo Rosario es un arma poderosa contra el mal y un medio eficaz para obtener la verdadera paz en nuestros corazones. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Ahora el monitor de lengua árabe traduce a los fieles el saludo del Papa. Vamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también el monitor de lengua polaca, como veremos en breves en imágenes, hará la síntesis de la catequesis de hoy, centrada en las dificultades de la oración. Ahí vemos al monitor de lengua polaca. Ojcze Święty, polscy wierni pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Se dispone a hacer el resumen de la catequesis del Papa en polaco. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty El Papa Francisco mogą towarzyszyć modlitwie. hoy también nos ha recordado que también nosotros, que somos mucho menos santos y pacientes que Job, sabemos que finalmente, al concluir este tiempo de desolación, en el que hemos elevado al cielo gritos mudos y muchos ¿por qué? Dios nos responderá, ha dicho el Papa, y también nuestras expresiones más duras y más amargas, Él las recogerá con el amor de un padre y las considerará como un acto de fe, como una oración. Katechizm opisuje ją w następujący sposób.
Serce jest wyjałowione, nie znajdując upodobania w myślach, wspomnieniach i uczuciach, nawet duchowych. Jest to chwila czystej wiary, która wiernie trwa przy Jezusie w agonii i w grobie. Inną trudnością jest znużenie, acedia, które jest prawdziwą pokusą przeciwko modlitwie. Acedia jest rodzajem depresji na skutek porzucenia ascezy, zmniejszenia czujności, zaniedbania serca. Prawdziwy postęp w życiu duchowym nie polega na mnożeniu ekstaz, ale na umiejętności wytrwania w chwilach trudnych. Wszyscy święci przeszli przez tę ciemną dolinę. El Papa, además, hablando espontáneamente, también ha dicho que está bien que de vez en cuando nos enfademos con Dios, como un hijo con su padre, y que le pregunta constantemente el porqué de todo. Ha dicho que también nosotros de vez en cuando tenemos que, cuando rezamos, enfadarnos de vez en cuando un poco y preguntarle el porqué, los porqués. También es una forma de rezar, ha dicho. W którym wznosiliśmy do nieba ciche wołania i wiele pytań, dlaczego Bóg nam odpowie. I nawet nasze najostrzejsze i najbardziej gorzkie myśli przyjmie z ojcowską miłością i uzna je za akt wiary i za modlitwę. Saluto cordialmente i polacchi. Cari fratelli, Saludo cordialmente a los polacos. Queridos hermanas y hermanos, avviciniamo alla solennità della Pentecoste. nos acercamos a la solemnidad de Pentecostés. Con el corazón abierto invoquemos al Espíritu Santo. Él, como proclama la secuencia litúrgica, es verdaderamente el Padre de los pobres, el dador de dones, la luz de los corazones, el dulce huésped del alma. Recemos a Él para que nos traiga descanso y refugio en medio de las fatigas, del trabajo de las armas y de las mentes en medio de las ansiedades y los peligros del mundo actual. Que el poder del Espíritu Santo sea vuestra fuerza. Ha sido el saludo del Papa a los fieles polacos. Ahora el monitor traduce el saludo a los fieles. Zbliżamy się do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Przyzywajmy Go z otwartym sercem. On, jak głosi sekwencja liturgiczna, jest prawdziwym Ojcem ubogich, dawcą darów i światłością sumień, słodkim gościem dusz. Módlmy się, aby przyniósł ochłodzenie i odpocznienie wśród trudów, wśród pracy ludzkich rąk i umysłów, wśród spiekoty dnia, wśród niepokojów, walk i zagrożeń we współczesnym świecie. Moc Ducha Świętego niech będzie waszą siłą. Por último, escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, El monitor dice: Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Y bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. La fiesta ormai vicina La fiesta cercana de Pentecostés me da la oportunidad de animaros a implorar con más fervor al Espíritu Santo para que llene el corazón de las personas con su amor, haga brillar su luz en el mundo e inspire en todos intenciones y acciones de paz. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Invoco el Espíritu Santo sobre cada uno para que con sus dones de gracia os sirva de apoyo y consuelo en el camino de la vida. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición apostólica del Santo Padre.
Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco ha dedicado su reflexión a algunas de las dificultades más comunes que pueden surgir en la vida de oración. La persona que reza experimenta con frecuencia la presencia de ciertos obstáculos y tentaciones que impiden el encuentro con el Señor y que tienen que identificar y combatir con humildad y perseverancia, ha dicho el Papa Francisco. Además, el Papa, en sintonía con el Catecismo de la Iglesia Católica, ha mencionado hoy tres: la distracción, la sequedad y la acedia. Ahí vemos al Papa Francisco en imágenes, que se despide de los fieles presentes hoy en el patio de San Dámaso, y nosotros también nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.